Pues, amados, Dios los bendiga. Hay una gloria tan maravillosa de parte del Señor. Me gustaría que la hermana Melanie se quede en el piano. Hay una gloria del Señor maravillosa. Bueno, hoy tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor, pero cada vez que podemos llevar una palabra de parte del Señor es una bendición. Amén. Y más cuando nosotros hemos comprendido lo que Cristo, lo que Dios significa para nosotros. Porque una de las partidas de un hijo de Dios, o el tiempo de partida de un hijo de Dios, es cuando Cristo se le revela en su corazón. La persona o el hombre no vuelve a ser igual. Porque cuando Cristo se revela en el corazón de un hijo de Él, usted no busca otros amores, encuentra el mayor amor. Y tener a Cristo es tenerlo todo. Amén. Y estamos en un tiempo maravilloso, estamos en un tiempo glorioso de parte del Señor. Yo puedo decirles, mire, estamos en un tiempo de ministerio donde literalmente Dios es como si nos tuviera abrazados. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, el amor de Cristo te acorrala. Y aunque estés pasando sufrimiento, ¿sabes qué pasa? Él te consuela, Él te levanta, Él te sostiene. Amén. Eso es lo que hace diferente el amor de nuestro Dios al amor pasajero de este mundo. Amén. Y quiero compartirles la palabra que está en Isaías 51, versículo 1. El tema que les voy a hablar hoy se llama la justicia de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que la justicia de Dios nos alcanzó y por eso estamos hoy aquí? Amén. Hay dos versiones de la justicia de Dios. La justicia de Dios nos alcanza para bien, o la justicia alcanza al hombre para juicio. Pero nadie se escapa de la justicia de Dios. Amén. Y gloria a Dios que te alcanzó a ti para bien, porque por su justicia, por lo que Él hizo a través de su Hijo, Dios, la justicia de Dios 100% es santa. O sea, toda decisión que Dios tome desde el cielo, que es su trono, es justa. Y nosotros no podemos pelear contra esa justicia. Y esa justicia, hay unos parámetros en los que nosotros debemos caminar como hijos de Dios. Hay unos parámetros que Él ha establecido, que no podemos quebrantarlos. Porque el día que nosotros los quebrantamos, ese día obviamente viene reprensión de parte de Dios. Y la única manera de Dios llamarte la atención, ¿cuál es? Cuando Él nos toca, ¿cierto? Porque la única manera que el hombre voltea a mirar y que necesita de Dios es cuando Él nos toca. Nos toca a nosotros, nos toca a un familiar, nos toca a un hijo, nos toca lo que sea. Pero el hombre aparentemente es fuerte hasta que le toca el momento. Amén. Y es allí donde, diga conmigo, la justicia de Dios tiene unos parámetros y donde yo tengo que caminar alineada a ella. Pero de que llega, llega. Y la justicia de Dios es que en su vida antepasada usted era un pecador pervertido que no tenía derecho a nada, lejos de la justicia y del perdón de Dios. Pero su amor y su gracia te alcanzó. O sea, te alcanzó ¿qué? La justicia de Dios. Y lo que un día decían de ti, hoy Dios lo ha cambiado. Así que, entrando con esta palabra, ningún hombre se escapa de la justicia divina. Amén. Llega porque llega. Y más cuando Dios tiene propósito y plan. Dios los trae porque los trae. Amén. Vamos ahí a Isaías 51. Y esta palabra, esta promesa
me la dio el Señor cuando Dios nos llamó al ministerio. Cuando empezamos el ministerio junto con el pastor, yo le dije: Señor, dame una palabra para esto que nos estás llamando. Y el Señor me habló acerca de esa palabra. Y esta semana que estuve viviendo un proceso dentro de mi familia, Dios me recordaba esta palabra y le decía: Señor, voy a hablar de esta palabra el domingo, para que nos demos cuenta cuán grande es su amor y cómo estamos dentro del propósito y del plan divino del Señor, y que no nos podemos escapar. Amén. Dice: oídme los que seguís la justicia. Ya estamos todos allí. Isaías 51. Los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancado. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará a Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hará hallada en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Amén y amén. Primero que todo, vamos a ahondar en esta palabra. Aquí vemos algo muy importante. Primero, el profeta, vamos a llevarlo al tiempo cronológico de la palabra, de lo que él está hablando allí, y el tiempo histórico. La historia nos enseña por la palabra del Señor que al pueblo que le estaba hablando allí era el pueblo de Israel. Amén. Esa palabra se habló muchos años antes de que ellos entraran al juicio del Señor. Pero aquí lo más importante de todo era que el Señor se dirige a un grupo que todavía guardaban, que tenían temor de Dios. Y el pueblo donde estaba en ese momento estaba cautivo, alejados de los principios, alejados de la voluntad de Dios. No tenían para dónde coger, porque un cautivo, dígame la verdad, un esclavo, ¿para dónde coge? No tiene salida. La única esperanza es que Dios haga algo. Y cuando Dios nos advierte una y otra y otra y otra vez, nosotros nos hacemos los locos, hasta que de repente Dios te tiene que encerrar. Y cuando Él te encierra, es allí donde Él te va a mostrar literalmente el propósito y del por qué llegaste hasta ese estado. Amén. Tiempo cronológico, ahí está hablando el profeta, está hablando una palabra que es de inspiración para tiempo futuro. Y él se dirige allí, y el primer punto ahí que yo puse es: los que siguen la justicia y buscan al Señor. Porque hay dos cosas muy importantes ahí, dos puntos claros. Primero dice: oídme. Y aquí la palabra, el profeta lo escribe. Sí, Dios, el profeta inspirado por el Espíritu Santo para hablar hacia el pueblo lo que ellos necesitan escuchar, les dice 3 veces: oídme, oídme, oídme. Cuando la palabra o el escritor, el que escribe allí, escribe 3 veces oídme, 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 quiere decir es que el pueblo no quería escuchar. Y cuando nosotros no queremos escuchar, cerramos el oído a la voz del Señor, y es allí el problema. Es allí el problema. ¿Por qué? Porque cuando ya viene la dificultad, es allí donde nosotros buscamos escapismos. Mi hermano, usted va a poder querer escapar para donde quiera, pero no va a poder. No vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios se ejecuta o se ejecuta. Y más bien te conviene que corras a los brazos del Señor. Amén. Y aquí dice: oídme los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová. Había todavía un grupito
que todavía tenían temor por Dios y que sabían cuál era la justicia, a ellos el Señor les deja escrito: vengan, vengan, que allí ustedes no van a morir. Son 70 años de esclavitud que van a estar. Son 70 años que van ahí. Y usted que lleva como 2 meses de prueba y 2 días y ya estamos que tiramos la toalla, ¿no? Amén. O ayayay. 70 años de prueba. Y allí él escribe o deja escrito esto a través de esta palabra a través del profeta Isaías. Y él les dice: mire, oídme los que seguid la justicia y los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra. Él les recuerda: mirad la piedra donde fuisteis arrancado y el hueco en la cantera donde fuisteis. Dice: los que buscáis a Jehová, y mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco en la cantera donde fuisteis arrancado. O sea, él les estaba llamando, él les estaba diciendo: mire, la descendencia de ustedes vienen es de Abraham y es de Sara. No se olviden. Yo a él lo llamé a Abraham, y luego le di una promesa en Isaac, y luego le di una promesa en Isaac, y luego de Isaac nació Jacob, y de Jacob nació toda una descendencia que fue constituida en Jacob una nación. Amén. Y aquí le dice: mire, no se olviden del linaje de donde ustedes vienen. Las promesas que yo le hice a Abraham, eso cae sobre ustedes. Por la desobediencia de ustedes están aquí cautivos. Son 70 años, pero ese no es el plan que yo tengo establecido para el pueblo de Israel. No es el plan. Por eso a ti te pueden haber acontecido un sinnúmero de cosas. Y es verdad que dentro de caminar con el Señor la has embarrado, porque la has embarrado. Pero hoy estás aquí. Y eso es lo que cuenta. Y ¿sabes qué? Y sea lo que Dios tenga que usar, Dios te va a traer. Y te va a dar a comprender, mi amado, que no puedes vivir sin Él, que lo necesitas a Él. La palabra del Señor dice: el hombre ejecuta sus planes, pero es de Dios aprobarlos. O todo camino al hombre le parece bueno y perfecto, pero el final es camino ¿de qué? De muerte. Y aquí el camino que ellos escogieron, ¿cuál fue? No oír al Señor. Y quiero que me acompañen ahí mismo en Isaías, y el segundo punto es: escuchemos atentamente su voz. Isaías 48, versículo 16. ¿Estamos allí? Isaías 48. Dice: acercaos a mí, oí esto desde el principio. No hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo y el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Cómo nos enseña el Señor? Provechosamente. Que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de las arenas. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Y allí les dice: salid de Babilonia, oíd entre los caldeos, da nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando lo llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y ahí el llamado es: oh, si hubieras atendido ¿a qué? A mi voz. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros no atendemos a la voz de Dios?
Cuando viene el momento de la circunstancia difícil, ¿sabes qué te va a hacer? Pero Jesús nos promete que aún que venga la tormenta y estemos en Él, su paz nos va a fortalecer. Y este pasaje lo vamos a combinar porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que debía de venir. O sea, mi amado, lo que estás viviendo hoy no es el plan establecido para lo que Dios tiene contigo y tu familia. Hacen parte del proceso, pero no es el plan de Dios. Amén. Pero a veces Dios tiene que tratarnos fuerte para que podamos escuchar su voz. Porque muchas veces venimos a la iglesia, pero a veces traemos el estuche y el resto nos hacemos los de los oídos sordos. Esta prédica sí me gusta, esta prédica no. Esta prédica sí me gusta, esta no. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Recíbala. Amén. Si hubieras atendido a mi voz, tu paz fuera como un río. Gloria a Dios por los que están aquí y a pesar del proceso se sostienen. Hermanos, todo hombre de Dios tuvo que vivir un proceso en la Biblia. Todo. Y si usted no lo está viviendo, ya viene. Pero de allí sales purificado y sales cambiado, mi amado. Amén. El segundo punto, ¿cuál es? Escuchemos atentamente su voz. Y ahí mismo, ¿cuántos quieren que esa paz de Dios sea como un río sobre sus vidas? ¿Y sabe qué es lo lindo de Jesús? Él se presenta en el Nuevo Testamento y dijo: no se turben vuestro corazón ni tengáis miedo. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Y sabes qué quiere decir con eso? El que tiene a Jesús en su corazón tiene paz. Y Jesús dijo de esta manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo, pero es que el que tiene el Espíritu Santo tiene paz en abundancia. Amén. Así que si hemos endurecido nuestro oído y nuestro corazón a la voz de Dios, es tiempo de arrepentirnos y permitir que la voz de Dios vuelva otra vez. ¿Sabe qué le pasó a Elías cuando huyó hacia la cueva? El temor vino y se apropió de él porque una mujer lo amenazó. Y Elías sabía el poder de Dios, el fuego del Dios, el torbellino, la nube, el granizo. Él conocía el poder de Dios en acción. Pero tuvo que llevarlo el Señor a una cueva por allá. Y vino un torbellino, pero ahí no estaba Jehová, dice. Vino una tempestad, y ahí tampoco estaba. Vino un fuego, y tampoco allí estaba la voz de Jehová. Pero dice: vino un silbo apacible, y allí estaba la voz de Jehová. ¿Qué haces allí, Elías? Porque a veces nuestros temores y nuestras angustias, nuestros pasados, nos encierran en un mundo que aparentemente somos nosotros solitos los que estamos sufriendo. Ay, pobrecito yo. Y él pensó que él era él solo el que había quedado, y él le dice: venga, no, yo me he reservado 2000 hombres cuyas rodillas no han doblado sus rodillas ante Baal.
¿Qué te quiero decir con esto? Que sea lo que estés viviendo, lo que estés pasando y cosas hayan querido silenciar la voz en tu vida, la voz de Dios se va a hacer ver, porque se va a hacer ver. Pero pídele a Dios afinar tu oído a Él. Amén. Ahí mismo en Isaías, hoy voy a predicar rápido y este tema es rápido, porque la gloria de Dios va a caer. Amén. Ahí mismo en Isaías 50, versículo 4, dice de esta manera: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Me dio, hablando allí el que escribe, obviamente el profeta, dice: me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mi oído, ahí ya está hablando acerca del Señor Jesucristo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Mire lo que dice allí: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Cuando Isaías se presenta, cuando el Señor le presenta a Isaías en su peor momento, la Trinidad, ¿qué dice? ¿A quién iré? ¿Quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él que dijo: heme aquí, envíame a mí. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Sabes qué es lo que hace volver al hombre atrás? La rebeldía, de no querer aceptar lo que Dios le está diciendo. Mira, si sigues por ese camino en el que vas, te vas a perder. Y Dios pone a tu mamá, Dios pone a tu hermano, Dios pone a tu líder, Dios pone a tu primo, Dios pone a tu sobrino, Dios pone al que sea, pero Él siempre te va a hablar. Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿cuál es captar lo que Dios quiere decir. Porque gloria a Dios, porque Dios te ha guardado hasta ahora. Pero vendrán situaciones que donde no estemos con Él, Dios no se hace responsable. Amén. Porque una de las advertencias al pueblo de Israel, ¿cuál fue? Vuélvasen a Dios, vuélvasen a Dios, vuélvasen a Dios. Y el pastor Horacio Díaz nos hablaba de la intimidad con Dios. ¿Y sabe qué hace parte de la intimidad con Dios? Que yo aprenda a obedecer a Dios. Porque Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo les mando a hacer. Si no hubiera ese pero allí, yo diría: hasta ahí elegantes, amigos con Dios, poderoso. Pero si hacen lo que yo les mando a hacer. Amistad y acción y obediencia y los beneficios de esa amistad. Amén. Entonces, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Había endurecido su oído, a tal punto que a los profetas que enviaban los mataban y a los que no los apedreaban. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús vino porque un hombre dijo: ¿y por qué Dios existe? ¿Por qué no se manifiesta ante los hombres? Y él dijo: él ya vino y lo apedrearon y lo crucificaron. Pero gloria a Dios que él no se quedó allí. Fue bajado de la cruz. Al tercer día resucitó. Y resucitó para darnos vida y vida eterna. Amén. Él no se quedó ahí colgado. Por eso cuando tú miras a Cristo, tú no miras ahí alguien. No, cuando tú miras la cruz, tú miras esperanza. Cuando tú miras la cruz, tú miras amor. Cuando tú miras la cruz, tú miras literalmente la misericordia, la gracia y el favor de Dios que ha tenido para contigo y conmigo. Por eso no hay mayor lugar para un hijo de Dios cuando la cruz se le es revelada. Cuando en tu corazón tú te das cuenta de lo que Él allí padeció.
Porque dentro de la justicia, según Romanos 5, que fue el que le voló la cabeza a Martín Lutero, Romanos 5:1, ¿qué dice? A ver, los lectores. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mi amado, la justicia de Dios llegó a tu vida. Tú eras culpable, pero la justicia de Dios llegó a ti por medio de Jesucristo, te reconcilió con Él y hoy tú eres hijo de Dios. Justificados pues por la fe, o sea, justicia de Dios a través de su Hijo. Creíste en Jesús, ahora eres justificado en Jesús y ahora dejas de ser pecador para ser un hijo de Dios. Tenemos paz para con Dios. Mi amado, en medio de cualquier adversidad que tú vivas, la paz de Dios fue la que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos quieren que Dios abra nuestro oído hoy y que podamos oír su palabra? Si tú permitas que la palabra de Dios interiorice en ti, yo te puedo decir, los hombres tendrán que contar una historia acerca de esta persona, de ti y de mí. ¿Por qué estamos contando la historia aquí de hombres? Porque creyeron en el Señor, porque se permaneció. ¿Sabes algo? Que muchos hombres piensan que la vergüenza a un hijo de Dios le va a causar algo, y a veces queremos sentirnos avergonzados por el proceso que estamos viviendo, porque el diablo nos lo quiere hacer sentir así, pero resulta que Dios no lo permite. ¿Sabes por qué? Porque todo siervo de Dios pasa sufrimiento, pero al final del tiempo usted va a decir: tremendo lo que Dios ha hecho con esto. Mayor es la gloria de nuestro Dios que la burla de la gente. Porque a Cristo se burlaron de Él, lo azotaron y un sinnúmero de cosas. Se burlaban, lo escarnecían. Pero al final, ¿qué? Salió victorioso. ¿Cuántas veces no se han burlado de ti? ¿Cuántas veces no te han recriminado? Pero ¿sabes qué pasa desde el cielo? Que el cielo ve diferente. El cielo no ve con la justicia de los hombres. La justicia de Dios es recta, pero también es misericordiosa. Amén. La palabra de Dios es tan clara, mis amados, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos que tienen aquí familiares deben de saber que la justicia no solo cayó sobre ti, sino que ha caído en los demás. Y si hoy tienes personas que conocieron del Señor y se rebelaron, sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos. En nuestra justicia muchas veces nosotros queremos hacer. Diga conmigo, la justicia de Dios es diferente. Mirad a Abraham y vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Abraham era solo con su esposa nomás, y tenía unos coroticos por ahí, como cuando todos llegamos al Señor. Usted no tenía nada, mi amado. Pero Dios hizo de Abraham, según Génesis 12, le hace una promesa: y será de ti, haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Abraham no se imaginaba lo que tenía que vivir, el proceso que tenía que vivir. Desarraigarse de donde había salido, ahí donde había vivido. Deja tu tierra y tu parentela. Yo no me imagino lo que tuvo que hacer Abraham. Ahora cuando nace Isaac, Dios se lo pide. Ay, Jesús. Proceso tras proceso. Pero ¿qué recibió? ¿Quién es contado hoy a Abraham? Como el padre de la fe.
Dios te muestra un destino, pero tú decides si llegas a Él o te quedas. Pero yo soy de los que voy a llegar en el nombre de Jesús. Y yo puedo decirte hoy, y esta palabra la hablo, porque esta palabra me la habló el Señor cuando no éramos sino con el pastor y otros hermanitos. Y hoy vemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, porque este ministerio va a ser sacudido por el Espíritu Santo, pero poderosamente, según lo que Dios nos ha mostrado en este tiempo. Porque viene tiempo de salvación, mis amados. Porque el Rey se aproxima. Cristo viene pronto, mis amados. Y Él necesita obviamente recoger los suyos. Así que tú y yo estamos, como lo decía el pastor, si ese aplauso es para el Señor, dáselo fuerte a Él. Pero estamos en tiempos postreros, donde el Señor está empezando a llamar a sus hijos. Y tú que conoces del Señor, ora por los tuyos y ora por los demás. Ora por aquellos que están cautivos, presos del diablo. Ora por ellos, que la justicia de Dios caiga sobre ellos y que Dios los pueda en el nombre de Jesús perdonar, limpiarlos y traerlos para salvación. Amén. Si tú, Dios te ha llamado, permanece fiel y firme. Como el Señor cuando llamó a Samuel, el sacerdote, que aquel hombre desechó el sacerdocio como Elí, pero Dios llamó a Samuel, y la palabra del Señor dice que Dios no dejó que ninguna palabra de la que hablaba Samuel cayera a tierra. Porque cuando alguien coge la palabra de Dios, la abraza, la toma, la aplica, la obedece, esa palabra surge efecto, mi amado. Y cuando se habla esa palabra, tiene autoridad. Amén. Y no hace que vuelva vacía, dice la palabra del Señor. Y Hebreos 3 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto. Y una de las cosas allí es que el Señor les recuerda: miren a Abraham, usted, su padre, y a Sara. No se olviden de dónde han salido ustedes. Y hoy yo les digo a ustedes: no se olviden de dónde el Señor los rescató. No te olvides, mi amado. Porque a veces en el caminar, en el camino, nos queremos olvidar de a dónde Dios te sacó. Donde nadie daba un peso por ti, pero Cristo llegó con su mano poderosa y te alcanzó. No te olvides. Porque Dios usará lo que tenga que usar, pero que te vuelve, te vuelve. Amén. Y el tercer punto: atiende al llamado de Dios. Primer punto es: los que siguen ¿qué? La justicia y buscan al Señor. Segundo punto: escuchemos atentamente su voz. Según Isaías dice: si hubieras escuchado mi voz, tu paz sería como un río. Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo. Y el tercer punto dice: atiende al llamado de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 8. ¿Qué dice? Y nosotros repetimos esa palabra, ¿no? Romanos 8, 28 dice de esta manera. ¿Cómo dice? A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Estos hombres que estaban allá cautivos tenían todavía un propósito con Dios que Él necesitaba terminar. A los que conforme a su propósito son llamados. Tú estás aquí porque estás dentro del propósito de Dios. Y ahí sí se cumple esa palabra. Vamos a leerla. ¿Por qué este hombre decía eso? Romanos 8, 28. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esa manera? Recuerde que primero nos habla viviendo por el Espíritu en el capítulo 1, versículo 1, pero después en el versículo 28 nos habla, dice: más que vencedores, dice: y sabemos
que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Qué estás viviendo hoy? Pero recuerda esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas qué? Las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? Justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó de entre los muertos, resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y escuche esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora sí repitan conmigo: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, diga conmigo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí, conforme a los que han sido llamados dentro de ¿qué? Su propósito, mi amor. Perdón, mis amados, ¿me perdonan? ¿Y ustedes saben que me están escuchando allí? Conforme a su propósito. Mis amados, hemos sido llamados, y por cuanto hemos sido llamados dentro de su propósito, ninguna de estas cosas que vengan a nuestras vidas, hambre, persecución o todo lo que se nos venga, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes por qué Israel no podía terminar ahí en esa cautividad? Porque de ellos descendía un Salvador. Y el Señor tenía que cumplir su propósito en ellos, sacándolos de la esclavitud. Y usó un rey malvado como Ciro para ir por ellos, pero Dios los libera de la cautividad y los saca nuevamente a que vivan, a que se reintegren nuevamente en los pactos de Dios. Mi amado, si tú crees que vas a morir en esa situación que estás viviendo, déjame decirte, no. De ahí te vas a levantar con el poder divino del Señor, en el nombre de Jesús. Pero todo lo que has vivido es para que comprendas que hay un Dios que te ama. Todo lo que has vivido es para que comprendas que hay un Dios que te ama y que nada de lo que vivas te va a separar del amor de Él. Pablo dice ahí también en 2 Corintios 6, mire, en desvelos, en quebrantos, en ayunos, en situaciones difíciles hemos vivido esto y lo otro, pero una cosa sí hemos sabido, Corintios, es que el amor de Cristo está impregnado en nuestros corazones y sabemos para qué Él nos llamó. Amén. ¿Cuántos saben que la justicia de Dios es divina? Y la justicia del Señor es la que hoy te tiene aquí, mi amado. ¿Cuántas veces tú no has querido huir? Pero Él te ha vuelto a traer. Y yo puedo cantarte la canción que dice de Marcos Witt: tus ojos revelan que yo nada puedo saber. Jason, ¿me puede ayudar con la estrofa ahí? Que yo como no soy cantante. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, mi buen Señor. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón,
todo lo puedes ver hoy dentro de mí. Eso es lo que el Señor mira. Tú no puedes sin Él. Usted puede luchar todo lo que quiera, pero usted sin Dios no va a poder. Luche, pelee contra usted mismo si quiere, contra usted misma, todo lo que quiera. Pero esa corriente en la que estás nadando te va a llevar al Señor. Y aquí paro de hablar porque la gloria de Dios se desató. Espíritu Santo, como tú quieras. Si quieres ponerte sobre tus pies, vamos a hacerlo, pero que el Espíritu de Dios sea obrando en esta mañana. Pero recuerda esto: fuiste rescatado por un Dios que no se cansa de amarte. Señor, Padre, hoy queremos darte las gracias, porque si hay alguien que nos ha amado, Dios, ese eres tú, Señor. ¿Cuántas veces por mi rebeldía, Señor, no he hecho cosas que he intentado contra tu nombre, contra tu buena voluntad? Pero aún así, Señor, me sigues amando. Y aún ese amor me convence, Señor, de que esa justicia es tan grande y tan misericordiosa que no puedo hacer otra cosa más que doblegar mi orgullo, mi forma de vivir, mi situación en la que estoy, porque estoy perdido sin ti, Señor, y reconocer, Señor, que te necesito. Señor, que como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, Señor, mi Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, porque nadie más puede darme la vida que yo necesito sino tú. Nadie me puede amar como tú me amas. Nadie me puede consolar como tú consuelas. Y ahí en el final del versículo, Señor, de esa palabra, hay algo maravilloso, y es que el desierto termina con consuelo, Señor. Al final de esa palabra termina de esta manera: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Será hallada en ellas alegría y gozo y alabanzas y voces de canto. Eso es lo que produce, Señor, cuando tú nos rescatas de las situaciones más perversas de este mundo, que no hay nada más sino que nuestro corazón contrito y humillado, diciéndote, Señor, gracias.